días, qué alegre poder estar acá juntos. Aquí estamos felices con Diego de poder estar dándoles la bienvenida. Así que, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal, Eni? Súper bien, también contenta que empezamos nuevo mes y qué alegre que podemos estar aquí juntos con ustedes. Así es, familia, bienvenidos, iglesia. Les recordamos que estén activos en el chat, salúdense, mándense abrazos, comenten la prédica, la alabanza. Es bueno verlos activos siempre con nosotros y que están pendientes. Sí, buenísimo. Ahí créanme que se leen todos los comentarios, así que salúdense y qué alegre poder estar ahí activos de una forma diferente también, ¿verdad? Entonces, también como les decía, empezamos nuevo mes y eso significa que empezamos nueva serie. Y esta serie se llama Fe y Obediencia. Así que no te puedes perder ninguno de estos domingos. Cada uno va a ser muy especial y sé que Dios va a hablar a tu vida como lo va a hablar a la nuestra también. Les recordamos que estamos empezando mes, por lo que tenemos hoy servicio de Santa Cena, así que vayan preparando los elementos, un jugo, una galleta. Si en caso no tienen, pueden usarlo con agua también. Buenísimo, sí. Y de veras que queremos también ahora tener este tiempo para recordar de nuestras ofrendas. Recuerda que si tú eres un diezmador y un ofrendante constante, gracias, es un privilegio poder ofrendar, así que no dejes de hacerlo. Si tú todavía no lo has hecho o tal vez la razón por la que no lo has hecho es porque no saben cómo hacerlo, ahorita está saliendo en pantalla un correo para que ustedes puedan escribir y les podamos dar las indicaciones de cómo hacerlo. Y es muy importante que no dejemos de ofrendar, que no dejemos de dar nuestro diezmo. Familias están siendo bendecidas por tus ofrendas, por tus diezmos, y pues también que todo esto siga funcionando es también por tus ofrendas y todo esto, así que es un privilegio dar y también es un mandato, así que no dejemos de ofrendar. Y buenísimo, Diego, ¿qué otra cosa tenemos ahí? Recuerden que vamos a pasar ahorita al momento de alabanza, así que con nuestros corazones abiertos, alabémoslo, recordemos un poco más de todo lo que Él ha hecho por nosotros a lo largo de estos años y meses, así que disfrutemos este tiempo. En la tierra se escucha el sonido
canción en nuestro corazón. Si hemos conocido a Cristo, si lo tenemos dentro de nosotros, hay una canción que no podemos callar. Él es vida, Él es paz, Él es libertad. Todo eso es nuestro Dios y nunca cambia. Él es fiel. Y vamos a recordar ese hermoso himno: oh, tu fidelidad. El Señor es nuestro Dios fiel. Podemos confiar en Él totalmente. Agradécele al Señor ahí donde estás y dile: gracias, Dios, porque eres fiel. Te agradecemos, Dios, porque eres fiel. Eres el Dios de milagros, que vas delante de nosotros. Y esta mañana nos alegramos de esas verdades y estamos confiados en ti, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dilo otra vez. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoro.
obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás, aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Después de este tiempo de adoración y alabanza, preparemos nuestros corazones para la palabra. Estamos iniciando este domingo una nueva serie. Vamos a estar reflexionando y viendo la vida de Abraham, cómo él tuvo una jornada muy especial en la que agradó a Dios. Él caminó en fe y obediencia. Por eso a la serie le hemos llamado eso, una jornada de fe y obediencia. Y hoy vamos a estar viendo qué tan importante es confiar y obedecer. La fórmula esencial, confiar y obedecer. Quiero ir a la palabra a ver los versos del 8 en adelante de Hebreos 11, 8 en adelante. Dice el verso 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fe y obediencia. Al pensar en esta jornada breve de 7 meses, la jornada de la pandemia, hemos sido probados. Para algunos pareciera que no son 7 meses, pueden ser 3, 5 años, pero hay diferentes maneras de ver esta etapa en nuestra vida que creo que jamás vamos a olvidar. Y jamás la vamos a olvidar, no solo por lo difícil, sino porque vimos la mano de Dios obrando en ese proceso, nuestra fe probada. Por lo tanto, entonces, al pensar en jornadas cortas o jornadas largas, la misma vida como peregrinos es una jornada. Para algunos es larga, para otros es corta. Pero al pensar entonces en la vida de este hombre, de Abraham, vienen a mi mente frases o versos también que me han seguido a través de estos 30 años aproximadamente,
Y solo quiero resumir las frases porque es parte de ese legado que Abraham nos deja a nosotros para vivir una vida de confianza absoluta en Dios. Este verso lo recuerdo desde hace 30 años. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Romanos capítulo 4. Creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en algo que era imposible de lograrse a los ojos humanos. Estas palabras también que el Señor le da en Génesis 17:1. Anda delante de mí y sé perfecto. Otra manera de decirlo sería, mantente en mi presencia y sé intachable. Uno que me llama mucho la atención y me gusta mucho, que hay que memorizar, está en Génesis 15:1. No temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Y por último está Santiago 2:23. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Qué frases? Y creo que al juntarlas resume mucho la vida de Abraham y es un ejemplo para nosotros. Así que esta serie nos va a mostrar cómo la vida de este hombre de fe y de obediencia cumple con el propósito de Dios, con el llamado. Y eso nos va a animar a nosotros a confiar y hacer lo que Dios nos está pidiendo hoy. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros hoy? Y cuando respondemos con fe y obediencia, entonces va a agradar a Dios. La parte de la vida de fe es una vida que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que un mes viendo la vida de este hombre para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, me voy a mover, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Cuando vemos entonces Génesis capítulo 12, 1 al 9, vemos cómo Abraham responde y da pasos de fe. Versos 1 en adelante del capítulo 12 de Génesis. Dice la palabra, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Y voy a leer el 9, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Su llamado. Vemos en este primer verso un imperativo. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Esta es una orden. Esto no es opcional. Es un imperativo que va a implicar
cambios radicales en tu vida. Cuando Dios te dice que hagas algo, eso va a implicar cambios también radicales en tu vida. Tienes un costo que pagar. El llamado tiene un precio, tiene un costo. Si vemos estos versos, dice que Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos, dejar esa idolatría, salir y abandonar a sus parientes, salir sin saber a dónde iba, salir a un lugar nuevo. Así que esa orden, ese imperativo de ir a una tierra que el Señor le iba a mostrar, iba a implicar cambios en su vida. Cuando leemos Hebreos 11, dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Y se fue sin salir a dónde iba, sin saber a dónde iba. Cuando nos disponemos a servir a Dios y a sus propósitos, debemos recordar que esto va a implicar cambios radicales en nuestra vida. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan los cambios, pero siempre queremos estar en esa zona de seguridad. Siempre lo hemos hecho así. Y cuando se nos habla de un cambio en nuestra vida, es como que nos mueven el piso. Siempre que el Señor llama, tiene una implicación a cambios. Cuando Él llamó a Pedro y Andrés, dice que ellos dejaron las redes y al instante lo siguieron. Cuando vemos esto en Mateo, también Mateo 4:21 dice, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre, dice, en una barca remendando las redes. Jesús los llamó. Y miren el verso 22 de Mateo 4. Y dejaron enseguida la barca y a su padre y le siguieron. Cambios radicales. Este es un llamado personal e individual para Abraham. Es Abraham, vete de esta tierra. Es un llamado personal e individual. A veces estamos en la iglesia escuchando un mensaje y estamos pensando que ese mensaje es para otras personas. Me recuerdo de un hermano en una iglesia que él se sentaba así adelante y cuando predicábamos o el predicador estaba hablando, él siempre estaba dirigiendo el mensaje a las personas con su vista, así como esto es para ti, esto es para ti. O sea, repartía el mensaje. No era para él, era siempre para otros. Y así es el llamado. A veces decimos, heme aquí, envía a otros. No es así. Cuando nuestras hijas nacieron y fueron creciendo, nosotros con mi esposa Krista pensábamos en eso. Dios, llámalas, que te sigan a ti en esa relación personal e individual, que te conozcan, que te sirvan, que no vayan a la iglesia o que sirvan solamente porque son las hijas del pastor o son nuestras hijas, sino algo muy personal, muy individual. Dios te está llamando, pero quiero preguntarte, pensando en este llamado de Abraham, ¿qué te detiene a ti para decirle sí al Señor? Para decirle estoy dispuesto para moverme. A veces nos detienen nuestros propios familiares. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó y conté a mi familia que me iba a preparar para servir al Señor. Algunos se burlaron. Y recuerdo a un pariente la noche antes de salir para Guatemala, cómo él me estaba deteniendo o diciendo, no te vayas, ¿verdad? Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Pero recuerdo las palabras que yo le dije. Esto es lo que yo quiero hacer en mi vida y si eso tiene un costo, vale la pena. Así que este llamado que Dios le hizo a Abraham era una orden, es un imperativo. Si tú no haces lo que Dios te pide, esto se va a escuchar fuerte, pero si tú no haces lo que Dios te pide, estás en rebeldía. Así, porque si es un mandato, una orden de Dios, debes hacerlo.
Pero es maravilloso cómo vienen en el verso 2 estas promesas. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Son promesas incondicionales, un pacto incondicional, promesas imposibles al ojo humano. Por eso es que Sara se ríe cuando se habló de que ella iba a tener un hijo, y por eso le pusieron Isaac, que significa risa. Son bendiciones maravillosas para la gloria de Dios y sus propósitos. Esto no se trata de Abraham solamente. Se trata de que Dios se va a glorificar, que Dios tiene propósitos eternos, no solo para Abraham, sino para la nación y para las naciones también. Miren las frases: te bendeciré, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Una bendición nacional, una nación grande, una bendición personal, te bendeciré. Una bendición internacional, serás de bendición a todas las familias de la tierra. ¡Wow! Cuando vemos estas promesas para Abraham, que son imposibles para el ojo humano, vemos la grandeza de Dios y su poder, porque va a hacer algo que para ellos parece imposible en algún momento. Es muy importante que nosotros como iglesia, como familias, como individuos, pensemos en grande para la gloria de Dios y sus propósitos. Cuando pensamos en una reunión, a veces pensamos en 10 personas. ¿Verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? 10. O pensamos, bueno, si es mucho, 20. Pero ¿por qué no pensar a veces en 100 o 200 personas? Recientemente han habido 2 eventos en la iglesia, uno de damas. Y recuerdo esa experiencia allí en las carreras, viendo cómo se aumentaba más la capacidad ahí del Zoom. Al final se conectaron 120 señoras. Un evento de unas señoritas que también hicieron una reunión, y vimos cómo se alcanzaron tantas señoritas, algunas, una de España, otra de Australia, otras en Sudamérica, y vemos entonces cómo Dios puede obrar cuando Él tiene un plan perfecto. Tenemos que pensar en grande. Iglesia, el límite para la iglesia es lo último de la tierra. Y ahora con las redes, cómo Dios nos ha facilitado eso. A veces solo pensamos en nuestra Jerusalén, que por supuesto hay que cubrirla. Pero iglesia, pensemos en grande para la gloria de Dios y para sus propósitos. Y cuando Dios está hablando con Abraham, Él está enfocándolo en esa grandeza para su gloria. Pero Él da pasos de fe. Si vemos los versos 4 al 6, Él da el encendido y el arranque, el cuándo y el cómo. Si vemos estos versos, dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Miren, se fue tal como el Señor le había dicho, tal como el Señor le dijo. No como Jonás. Cuando el Señor le dice a Jonás y le da la orden de ir a Nínive, Jonás se levanta, pero para ir a otro lado. No como aquellos discípulos en Lucas 9:59 que le dicen al Señor: déjame seguirte, pero primero. O sea, te voy a seguir después. Pero Abraham da esos pasos de fe. Se fue tal como el Señor le dijo. Y dice el verso 4: y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron
para ir a la tierra de Canaán. Y salieron para ir a la tierra. Luego vemos que atravesó el país. Así que él da esos pasos de fe y de obediencia. No se quedó estático. A veces no nos movemos. Cada uno de nosotros va a encontrar la razón por la cual no nos movemos. Algunos dirán es por pereza, otros por flojera, otros negligencia, otros no quiero abandonar la zona de comodidad. Y muchos han estado recibiendo el llamado de Dios, pero están estáticos, no se mueven. Abraham es un ejemplo de diligencia, de esfuerzo. Partió, salió, atravesó, porque él estaba haciendo lo que Dios le pedía. Te animo a empezar con poco y a ser fiel en lo poco, pero no te quedes sin hacer nada. No puedes pasar tu vida en el reino con bandera blanca. No seamos cristianos con bandera blanca. Nos podemos poner allí usando esa figura de la bandera blanca como ayúdenme, necesito. A veces pensamos que la vida cristiana tiene que ver con eso. No, deja esa bandera blanca y di, yo puedo disponerme para servir a Dios y a los demás. Voy a hacer los esfuerzos para que los dones y los talentos que Dios me ha hecho los ponga al servicio de otros. Pero hay una cosa más aquí en la vida de Abraham, es la rendición. Cuando vemos los versos 7 al 8, vemos que, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Miren el verso 7, edificó un altar. El verso 8, edificó un altar al Señor. Y el verso 8 también invocó el nombre del Señor. Abraham entonces en esa jornada rinde su vida a Dios, busca a Dios, ha abandonado los ídolos anteriores, ahora adora a Dios. Dios ocupa el primer lugar en su vida. Él de una u otra forma ya en la tierra de Canaán está comunicando, aquí está el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que se va a adorar de aquí en adelante. Por lo tanto, es importante que cuando Dios te llame, rindas tu vida a Él, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando se le apareció al Señor y le llama y le dice él, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu respuesta al Señor hoy? Concluyendo todo esto maravilloso en la vida de Abraham, debemos recordar esto. Servir a Dios no es opcional, es un imperativo. Le dijo a Abraham, vete. Cuando el Señor está dando la gran comisión, Él les da un mandato a los discípulos que también es para nosotros. Le dice, vayan y hagan discípulos. No es opcional. Vayan y hagan discípulos. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un precio que pagar. Por supuesto, se requieren cambios radicales. Moisés no podía ir a liberar al pueblo de Israel y quedarse ahí trabajando con su suegro. A lo mejor él pensó en algún momento, no, es que aquí ya estoy cómodo, estoy seguro, aquí trabajando con mi suegro. Pero el Señor le dice, no, Moisés, tú tienes que irte a Egipto, tiene que haber un cambio en tu vida. Lo mismo pasó con Abraham. También cuando recibimos ese llamado del Señor,
tenemos que hacerlo con un sentido de urgencia. Se hace con un sentido de urgencia. No, cuando tenga tantos años, ahí voy a servir al Señor. Las almas se están perdiendo. Hay tanta oportunidad hoy. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando escuchamos tanta gente preocupada por este asunto de la pandemia, es la oportunidad que nosotros tenemos para hablarles de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos decir después, mañana. Abraham partió, atravesó, se movió tal como el Señor le había dicho. Y también este proceso de la jornada se hace con una confianza absoluta en un Dios poderoso. No sé cuánto más falta en este tiempo para salir de la pandemia, pero lo que yo tengo seguro hoy en esta jornada es que puedo confiar en un Dios soberano y poderoso que tiene el control de todo, como lo hizo Abraham, como lo hicieron tantas personas en la Biblia, pero que ahora nos toca a nosotros hacer. Servir no es opcional, hay un precio que pagar, se hace con un sentido de urgencia y se hace con una confianza absoluta. Por eso le hemos llamado confiar y obedecer, la fórmula esencial. Entonces, termino con estas frases que usé al principio, pero solo que ahora te las dirijo a ti y me las dirijo a mí. Cree en esperanza contra esperanza. Cree en esperanza contra esperanza. Anda delante del Señor y sé perfecto. En la jornada de tu vida, busca la presencia de Dios y sé intachable, como le dice en Génesis 17. Esta tercera frase que viene de Génesis 15:1 dice, no temas, no temas. El Señor es tu escudo y tu recompensa será grande. Y por último, ¿eres llamado amigo de Dios? Santiago 2:23 habla de Abraham. Pero aquí está este cierre con estas palabras de Jesús en Juan 12:26. Que quiero que ahí donde estés te pongas de pie y que las tomes como del Señor para ti. Son palabras maravillosas. Juan 12:26. Dice la palabra, si alguno me sirve. Servir entonces es algo indispensable en la vida de todo creyente. Que me siga. Y a donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Servir, servir, servir. El Señor va a honrar a todos los que esta mañana le dicen, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto. Abraham es un ejemplo para que yo me mueva y haga lo que tú me pides que haga. Y hoy te digo, como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de predicar la palabra, tomando como ejemplo a este hombre de fe que se movió, partió, atravesó e hizo todo aquello que tú le llamaste a hacer. Nuestra jornada continúa en esta tierra. Somos peregrinos, pero en este proceso de avanzar, de hacer tu voluntad, nosotros también te queremos honrar, siendo discípulos obedientes, haciendo lo que es tu voluntad. Vamos a creer en esperanza contra esperanza. Vamos a estar seguros de que tú eres nuestro escudo. Vamos a estar seguros de que vas a nuestro lado
y que vamos a ver tus obras maravillosas como iglesia, como familias y como individuos obedientes que parten a hacer lo que tú les has llamado a hacer, lo que tú nos has llamado a hacer. Amén y amén. Viene un tiempo muy especial, un tiempo para la Santa Cena. Así que si no has preparado los elementos, este es un momento para hacerlo, porque como familias vamos a juntarnos para honrar al Señor a través de esta ordenanza que Él nos ha pedido que hagamos. Este es un momento muy importante que tenemos como iglesia, celebrar la Santa Cena. Y qué mejor que celebrarla recordando cómo la vida de Jesús también nos inspira para ir en nuestra jornada, tal como lo hizo Abraham también. La vida de Jesús está marcada por una vida que honró al Padre. Cuando vemos a Jesús hablando allí con los sacerdotes en el templo, con los escribas, Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, en los asuntos de mi Padre. O sea, esto es prioridad en mi vida. Cuando es bautizado, esa voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Una vida que agradó al Padre. Una vida que va terminando en esa experiencia de ir a la cruz, terminando en el sentido de ir a la muerte. Obviamente luego va a resucitar y ahora está sentado a la diestra. Pero es una vida que en Juan 17 dice lo siguiente. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús terminó la obra que el Padre le encomendó hacer. Una obra que tiene que ver con dar vida, con traer esperanza. Uno de los propósitos de Jesús es que, como dice Juan, que conociéramos al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Por lo tanto, Jesús nos muestra la importancia de glorificar al Padre, de honrar al Padre, haciendo aquello que el Padre nos manda a hacer. En su caso, es este ejemplo. Cuando vemos entonces 1 Corintios, vemos a Jesús allí, o a través del apóstol Pablo, vemos a Jesús entregando su cuerpo y derramando su sangre como parte de ese proceso de obediencia al Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de ir a los versos y comer el pan y tomar la copa, es un tiempo para reflexión, para meditación, para examinarnos a nosotros mismos. Como dice 1 Corintios 11, 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Cómo está mi vida en cuanto a honrar a Dios, en cuanto a glorificar a Dios, en cuanto a obedecer a Dios, en cuanto a hacer aquello que Dios me pide que yo haga? ¿Cómo está mi vida? Es un tiempo entonces para discernir, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Tome esos segundos y dígale al Señor, Padre, yo quiero honrarte. Padre, yo quiero abandonar toda práctica que a ti no te agrada.
que en mi jornada de la vida yo pueda agradarte en todo, que pueda llevar fruto en toda buena obra. El apóstol Pablo en 1 Corintios, verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. El Señor fue entregado. Había un plan perfecto. Él fue entregado para dar su vida por nosotros. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. El pan, entonces, simboliza ese cuerpo que fue partido. Y recordamos entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, y que Él está sentado en su trono y que un día también va a volver. Por lo tanto, entonces, demos gracias por el pan. Oremos. Padre, te doy gracias porque este pan nos recuerda que el cuerpo de Jesús fue entregado y partido para el perdón de nuestros pecados. En esa cruz Jesús te glorificó, pero también en esa cruz encontramos la salvación a través de la fe en nuestro Señor. Amén. Comamos el pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. El precio de nuestro rescate, cuando el Señor estaba ahí glorificando al Padre al entregar su vida, pero el precio de nuestro rescate no fue oro o plata, como dice Pedro. Fue la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por eso damos gracias a Dios, porque a través de esa entrega del cuerpo y del derramamiento de la sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Señor, te damos gracias como individuos, como familias, como iglesia, porque en esa cruz derramaste tu sangre. Qué precio más alto el de nuestro rescate, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y te agradecemos porque a través de esa entrega, de esa muerte y de esa resurrección tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos la copa. Resumiendo entonces lo que vimos hoy en Juan 17, verso 4, nuestro Señor Jesucristo glorificó al Padre, siendo obediente, entregando su vida, cumpliendo la misión que el Padre le encomendó. Abraham lo hizo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo, y nosotros también debemos hacerlo. Debemos glorificar al Padre en toda nuestra jornada. No importa si son 40 años, si son 50 años, si son 70 años. Una vida que glorifique al Señor es muy importante. Dios les bendiga.